Vamos a dar inicio a esta mesa que trata sobre la representación de la mujer en las sociedades históricas del Perú, reflexiones sociales y psicoanalíticas. Quien les habla, Alberto Péndola, es el coordinador, y están conmigo Moisés Lemlich y Luis Millones, que son los participantes. Debo decir que estamos en familia, porque nosotros tres, junto con Max Hernández y María Rostorowski, fundamos SIDEA, el Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos, que tiene pues un buen tiempo, y este texto es el segundo, justamente editado por Lucho Millones y Moisés Lemlich. El primero fue Entre el mito y la historia, inaugurando un interés no solamente desde lo psicoanalítico, sino desde lo social y lo histórico. Para eso tenemos que reconocer la enseñanza magistral de María Rostorowski y de Lucho Millones, que a nosotros psicoanalistas poco menos que nos civilizó y nos sensibilizó en todo lo que tiene que ver con lo social, lo histórico y lo antropológico. Y creo que es ocasión de darles este reconocimiento. No voy a presentar especialmente ni a Moisés ni a Lucho Millones, porque sería un exceso presentarlos en este ambiente donde son sumamente conocidos. Ya dije Lucho Millones por qué es tan conocido para nosotros y para la sociedad psicoanalítica, y bueno, Moisés Lemlich, está de más decirlo, es recontra conocido y además sumamente cuidadoso para editar libros y textos, y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Incluso me ha sorprendido mostrándome uno que no había recordado hace mucho tiempo, que ya se me perdió, caray, que tiene que ver con un trabajo que presentamos a propósito de la introducción de dinámica de grupos que hizo el profesor Seguín en la Facultad de Medicina, y que tuvo ahí no está, y que tuvo resultados tan diversos que lo llamamos grupo de dinámica o dinamita en los grupos, porque reventó la cosa. Hicimos una serie de críticas que ambos creemos sumamente valiosas para que los grupos funcionaran adecuadamente. Simplemente hago ese comentario ahora. Y sin más, le voy a dar la palabra a quien quiera empezar, sea Moisés o Lucho. Primero, gracias a la Sociedad Peruana por recibirnos y acogernos. Siempre tomo eso como una expresión de audacia institucional. Lo que vamos a presentarles es una primera nota sobre un libro que Amazon nos está pidiendo y editando. Entonces es un libro que esperamos saldrá dentro de algunos meses. Pero decía Alberto, no es la primera vez que nosotros tenemos este tipo de veleidades, ¿no? Ahora lo hace Amazon, pero nosotros hemos tenido una buena cantidad de libros que hemos hecho. Con Lucho hemos hecho 11 libros y este es el 12º. Aquí también, bravo. También está, por supuesto, Alberto, Max Hernández y María Rostorowski. Una buena cantidad de otros libros han sido producidos por nosotros 5, y 2
notas aquí, ¿no es cierto? Esta es la casa de María Rostorovsky y tenemos, por supuesto, además de esa idea, la importancia de ¿no? estar en algo que ha sido su casa y que de alguna manera en una placa dice que siempre será. Y en segundo lugar, que María este año cumple 100. Entonces creo que de todas maneras no, es para nosotros todo un orgullo, ¿no? Haber sido quienes hemos estudiado y aprendido con ella. Ahora, y esto nos pone, por supuesto, en el centro de este nuevo esfuerzo que estamos haciendo ahora con Lucho en dúo, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros los analistas que decir cuando nos juntamos con antropólogos, historiadores, sociólogos, políticos o lo que sea? ¿Tenemos alguna contribución o más bien vamos a aprender cuál es el intercambio y la posibilidad de expresión mutua? ¿Qué nos podemos añadir? Nosotros nos juntamos por primera vez en 1981, 82 por ahí. CIDEA se fundó en el 84 y de alguna manera nosotros, cada uno por supuesto ha seguido su propio camino. Alberto trabajó algunos libros de pareja y familia, pero recuerdo con cariño el libro sobre Francisca Pizarro, al cual después nos vamos a referir después. Pero el primer libro trabajamos con Mario Chiappe sobre alucinógenos y chamanismo. El primer punto que estaba claro de mi aprendizaje, y eso también un poco de Alberto Seguín, que fue nuestro maestro, es que había algo que decía Aldous Huxley: si tú, para estirar al brujo, no te ensucias los pantalones sentándote en su cueva, no tienes nada que decir. Lo primero, uno tiene que hacer trabajo de campo. El equivalente del analista que está con su paciente, sí, pero tú tienes que ir a la cueva del brujo. Tienes que meterte en el documento y tienes realmente que tocarlo con tus manos y llenarte la nariz del polvo de la cueva. Entonces, lo primero fundamental que hemos aprendido es el trabajo de campo. Si no hay trabajo de campo, no hay trabajo interdisciplinario. Ese es lo primero que estaba claro para nosotros. Lo segundo es que en nuestras reuniones, una convocatoria mixta, pero primero creo que fue un poco Max y Lucho, que habían trabajado en Ayacucho, y había la particularidad que Lucho tenía su oficina al lado de Abimael Guzmán, lo cual daba de todas maneras una experiencia de primera mano en relación a violencia y terrorismo, ¿no? Lo segundo es sentarnos e ir creando de alguna forma una metodología, ¿no? Una metodología. Y, digamos, creo que vale la pena, ¿no es cierto?, que un par de minutos en relación a la metodología. Nosotros tenemos un método particular que es el método psicoanalítico. En tu práctica clínica, lo fundamental, el equivalente, es que tú entiendes o procuras entender no tan solo el contenido de la narrativa, sino que tú vas creando una relación que es la herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, parte fundamental de tu herramienta de trabajo psicoanalítico es la transferencia y tu contratransferencia. Eso está claro con tu paciente. Pero ¿qué haces si tienes un documento de Betanzos en tu mano? O tienes un Wacom Mochica o un Quero Inca. ¿Dónde está la transferencia? Digamos, no, hay contratransferencia, pero no hay transferencia. Entonces, tienes tú que inventarte algún sistema que sea equivalente, porque lo que ocurre es que tú haces una formulación dentro de tu marco teórico de la chifladura psicoanalítica, ¿no es cierto?, que de alguna manera cuando la formulas va a tener alguna resonancia después para ti. Entonces, lo que
de alguna forma es el equivalente contratransferencial, y esto es aceptado hasta en la física, es la interacción con tus pares. La contratransferencia se da en qué dicen otros que saben en relación a lo que tú estás formulando. No puede haber trabajo en solitario en este tipo de metodología. Tiene que haber un trabajo en conjunto en donde el otro es aquel que te da la referencia que a su vez te va a dar a ti un sentido, no te va a dar un sentido. Entonces, una de las cosas claras para nosotros es que si tus chifladuras psicoanalíticas eran entendidas, comprendidas y aceptadas, ¿no es cierto?, por el antropólogo, el historiador o el sociólogo en otros casos, ahí se empezaba el diálogo de una manera de validación cruzada. Entonces, eso, otra vez digo, es lo que ahora se trabaja en la física, y no hay menos discusiones en física, por ejemplo, en los que Einstein versus Bohr, ¿no?, teoría de relatividad versus física cuántica, y de alguna manera, digamos, parte de la discusión era cuánta validez se da en cosas como el indeterminismo en física en relación al observador. Entonces, una cosa importante es qué dice el observador calificado. Esa era, digamos, parte de nuestra también manera de ir formulando los trabajos. Entonces, nosotros íbamos discutiendo el material que se presentaba al principio, ¿no?, que eran, lo primero que trabajamos son las crónicas de Betanzos, y así sucesivamente en términos de cómo podíamos tener el feedback de lo que nosotros decíamos, lo que decían los antropólogos historiadores. Ahora, esto de alguna manera puede pensarse que pone un límite. Bueno, pues, ¿no es cierto? Aceptamos ese límite, y me imagino que cada uno de nosotros le da la ocasión para, en otro tipo de trabajos, cada uno se dispara por la libre a su gusto. Ahora, de alguna manera también otra de las cosas era que necesitamos una validación cruzada de otras disciplinas, ¿no? Y eso se ha ido viendo en la historia. Entonces, si es que en alguna crónica se habla de una batalla, ¿no?, Betanzos puede decir una batalla, tú tienes que ver qué dicen otros historiadores. Pero no tan solo otros historiadores, sino que tienes que ir al sitio, a la geografía, a la arqueología, para validar o desprobar la hipótesis de algún cronista, por decir. Ahora, eso, por una manera, está en relación a las crónicas, pero también si es que uno tiene que hacer una opinión sobre arqueología, por decir. Y la otra cosa fundamental en nuestro trabajo es la etnohistoria, ¿no es cierto?, que es el intento de entender las civilizaciones que no tienen escritura, ¿no?, que es un problema de cómo te metes en la cabeza, ¿no?, de alguien que ha vivido hace 2000 años, cómo haces la traducción, no tan solo, digamos, usando tu marco psicoanalítico, porque el gran problema del psicoanálisis en este tipo de investigaciones es que siempre tenían la plantilla edípica. Y cuando se agrega la plantilla kleiniana, escisión, toditito se veía como un intento de validar el cuento, tu historia, si es que se acomodaba o no se acomodaba a tu hipótesis edípica, por decir, o kleiniana, en fin. El modelo estaba claro desde el principio, ¿no es cierto? Freud, en dos trabajos, el porvenir en una ilusión y Malestar en la cultura, o en la civilización, por un lado, y por otro lado, el trabajo sobre Miguel Ángel y el trabajo sobre Leonardo, que es otra parte de la cual voy a hablar después, cuando se trata ya de producciones, ya no tan solo de la palabra. Nosotros tenemos eso en todo lo que trabajamos sobre los cronistas y el Estado Inca. Pero cuando se trata de no sucesos historizados, esto es, habían presentes en ese momento, ¿no?, los cronistas que recogían el testimonio de los abuelos, de sus esposas o cosas de esas, sino cuando tú tomas un resto arqueológico, Max ha trabajado eso en Chavín, o lo que nosotros estamos intentando hacer, un poco, que le vamos a demostrar, o que Garma hizo con el barroco. Entonces no es que no hayan existido intentos psicoanalíticos de
comprensión psicodinámica de creación, ¿no? Siempre con el gran problema, y eso desde Freud, que el pensamiento psicoanalítico se dirigía principalmente a los contenidos. Esto es, a la narrativa. ¿Cuál es el cuento que están contando? ¿Cuál es la relación de ese cuento con el que cuente el cuento? Y se dejaba, y Freud decía que no tenía el talento suficiente, de lado los aspectos de la estética, ¿no? Pero de eso hablaremos después. Ahora, nosotros nos estamos ocupando, en este caso, muy arbitrariamente, en dos parámetros. Uno, el eje es la representación, pero no exclusivamente, de la imagen femenina, y lo segundo es que hemos escogido dos culturas o sociedades, ¿no es cierto? Es toda una discusión. Dos sociedades, una en el norte del Perú y otra en el sur, ¿no? Y de eso Lucho nos va a contar. Entraría en materia sin hacer todos los prolegómenos de agradecimiento. El problema era encontrar dos sociedades que, asumiendo la representación o no representación de la mujer, tuvieran en un largo transcurrir distintas maneras de enfrentar el problema. Es decir, en principio suponemos que todas las sociedades han encontrado la forma de representar la población que la constituye, sus preocupaciones, sus necesidades, sus ilusiones, sus sueños. En una sociedad como la andina estamos en general muy desarmados por el escaso volumen de apoyo que tenemos. Ni siquiera la palabra volumen es valiosa en este caso, es decir, con respecto a lo que se puede hacer de investigación. Pero de todas maneras, teniendo lo que en estos momentos está accesible a nuestras manos, decidimos elegir las sociedades que se suceden a partir del año 1 de nuestra era, y una sería las sociedades de la costa norte y otras serían las sociedades de la Sierra Sur del Perú, que terminan en un caso en lo que se llaman los textos escolares Gran Chimú y en otro caso que se llaman los Incas. Si empezamos por la sociedad de la costa norte, nosotros, ustedes pueden ver en la pizarra, el primer gran desarrollo de la costa norte está en lo que se conoce como Moche, Mochica. En realidad es mejor usar el término sociedades porque en este caso específicamente, además, no se trata de una forma estatal desarrollada, se trata más bien de grupos que podríamos usar, transponiendo el caso de Europa, confederaciones de tribus, o estados regionales, o cacicazgos. Es decir, cualquiera de estos términos se han usado y se siguen usando sin mayor conflicto, puesto que de todas maneras lo que se trata de señalar es que no hay una forma estatal o por lo menos transregional que una los distintos grupos que en este caso se reunían más bien en la cuenca de los ríos de la costa, en esta región que aparece en el mapa. Entonces, esto es lo que se llama entonces la sociedad mochica y que va en los años que están señalados del 100 al 800 después de Cristo. A esto se sucede, esta sociedad se divide en dos grandes ramales. Uno que se concentra en el sur y a la que se llama normalmente Sicán o Lambayeque,
como ustedes saben, los únicos profesionales que se pelean más que los poetas son los arqueólogos, así que vamos a respetar los dos nombres, Sican o Lambayeque, que está concentrado más bien en el departamento de Lambayeque. Y este es ya es el primer intento de organizar algo así como una gran confederación. Y esto es más o menos hasta el año 1100 en que desarrollan de manera muy sólida en el norte Lambayeque y de cierta forma controla o hace alianza con las otras sociedades que están al lado de él. Y finalmente constituye la gente de la que estaba concentrada en el Valle de Moche, desarrolla en Trujillo, o cerca de la capital de Trujillo, de La Libertad, constituye una forma estatal sólida que arranca desde el año 1100 y en el año 1350, si seguimos también algunas fechas a las cuales arqueólogos parecen estar conformes, se encuentra con los incas. Y es el gran estado de la costa norte que disputa a la gente del Cusco la capacidad de después constituir un estado imperial, como se le suele llamar, que tiene los límites que ustedes conocen. Y aquí está la capital, ¿no? Y se le nota inmediatamente esta fórmula tan espectacular del desarrollo de las ciudades. Una ciudad de adobe probablemente la más grande del mundo. En este proceso de desarrollo de la costa norte es muy importante una primera forma de Estado con la capacidad que más tarde va a desarrollar los incas, que se llama Huari. Huari empieza en Ayacucho y su capital está al lado de la ciudad moderna de Ayacucho. Y esta forma estatal influye de tal manera que ya desde la época en que se llama Sican o Lambayeque hay cambios en la forma de constituir el Estado. Pero estoy hablando mucho del Estado, estoy hablando muy poco de las representaciones de personas. Y aquí es bien interesante porque si ustedes simplemente recuerdan la cerámica mochica o moche, se darán cuenta que es fantástica por lo que se ha llamado naturalismo, realismo, es decir, la capacidad de representar figuras de distintas clases, pero sobre todo figuras humanas. Las caras de la cerámica mochica son extraordinarias en el sentido que han concitado la interés de todo el mundo, pero al lado de las caras también la representación de las personas en sus actitudes cotidianas y por supuesto el fantástico mundo sobrenatural que las rodea. Pues Huari es muy importante, porque en el momento que aparece Huari, digamos por el año 800 más o menos, empieza a crecer en Ayacucho y sigue avanzando hacia distintas partes del Perú y muy fuerte en la costa norte. Entra a Lambayeque probablemente vía Cajamarca y es importante porque contribuye al desarrollo de Lambayeque porque el oro que proviene de las márgenes del Marañón sirve para el desarrollo de la orfebrería. A su vez, la gente de Lambayeque le va a dotar de la concha Spondylus, que como incluso se puede recoger en los cuentos de Arguedas, los dioses andinos se alimentan de las conchas de mar. Lo cual, por supuesto, es terrible porque la capital más importante que recordamos hoy día todos es el Cusco y está bastante lejos del Océano Pacífico. Entonces, Huari, que es el primer momento en el cual es el primer round del imperio, este primer round del imperio irrumpe en esa fantástica iconografía moche y empieza a disminuir su efectividad. La hace de pronto mucho más detallada, tanto que el detalle empieza a comerse las figuras. Y después en adelante, la forma estatal
parece dominar de tal forma de que su tendencia geométrica después va a tener una expresión sólida en no solo Wari, que todavía tiene una sola imagen que defiende con toda su alma, sino también y de manera mucho más expresiva con los incas. Ahí está la ciudad de Wari. Muy cerca de mi Universidad de Huamanga, claro. Y aquí está el Tahuantinsuyo, ¿no? 1532 realmente es la única fecha de la cual estamos seguros, porque es la fecha que llega Pizarro. Las otras fechas siempre son materia de discusión, es decir, y serán materia de discusión por el resto del tiempo, mientras no tengamos pues un proyecto general de arqueología o de etnología o de historia del Perú. Siempre los trabajos son muy desorganizados. Un ejemplo de eso es el crecimiento de la arqueología de la costa norte a partir del 1980, cuando se descubre el Señor de Zipán. Y en estos momentos hay muchos más proyectos en la costa norte y el Cusco está realmente casi abandonado, si no fuera por una misión norteamericana que está trabajando ahí. Pero nosotros estamos tristes y desconcertados por esta explosión turística, y los ingresos que se deviene no revierten en lo que pudiera investigarse. Y claro, aquí está la inevitable muestra de Machu Picchu. Y aquí, ¿no? Eso es muy claro de cómo hacia el final del Tahuantinsuyo, una muestra de su carácter iconográfico, el detalle se come las figuras, y este es uno de los que tiene más ornamentada, a decir verdad, y en cambio el huaco favorito, Moisés, en sus momentos importantes la sociedad de Moche podía hacer dibujos trabajos como este. ¿Alguna más? No, retrocede. Ah, muy retrocedo, ok. Esta es la expresión del mundo andino, ¿no? El equivalente cotidiano de Machu Picchu. Práctico, duradero, armonioso, arquitectónico. Aquí está Sacsayhuamán, aquí está Machu Picchu, aquí están los caminos del Inca, aquí está la mentalidad ejecutiva y práctica, aquí está el Estado Inca. Cada día, este es y su equivalente, la practicidad. Ahora, lo que yo voy, digamos, como punto de partida, que se lo presenté a Lucho en esas hipótesis chifladas, es que así como Freud dice la anatomía es destino, y ahora tenemos nuestras dudas, pero de todas maneras estaba buena la frase, anatomía es destino, la hipótesis a refutar, irrefutable, es que la geografía también es destino. La geografía es destino. Este es el producto de un Estado formado sólido, ¿no? 3.500 metros de altura, tenía que vestirse bien, práctico. El siguiente. Aló. Quiero plantear una pregunta a los expositores. Ha salido en el comercio, seguramente ustedes lo han visto, La Dama de Caral y su corte. La Dama de Caral y su corte es descubierta, o por lo menos trabajada por Rouchadi, y es de 3.000 a 3.800 años antes de Cristo, y tiene una representación de la sacerdotisa de Caral, y debajo de ella están los dirigentes políticos, es decir, la que manda allí es la sacerdotisa de Caral.
quería ver qué les parece esto, que está mucho más atrás que los incas, los huaris y todos los demás. Les planteo esta pregunta, si vale la pena o... Ya. En fin. Eso por supuesto se lo dejo a Lucho. Yo también voy a tener algo que decir ahí, pero preferimos continuar nuestro... Sí. Muy bien. El siguiente... ¿ya? Muy bien. Dejo de lado las particularidades estéticas. Y aquí, quien me viene a la cabeza, por cierto, es Walter Benjamin. Él dice, porque claro, estas son figuras que se repiten, ¿no? Pero él decía, lo particular de las reproducciones es que cada una es única. ¿No es cierto? Cada reproducción artística es dos cosas, una repetición y una creación individual. Entonces, cada una de estas cosas se debe ver como parte de un producto en masa, pero por otro lado, con retoque y el toque del artesano, que aquí un poquito es artista. Entonces, si es que en mi primera línea, geografía es destino, yo pongo el quero como una expresión natural, y después iremos, por supuesto, a Ruchadi, una expresión natural como que sí hacia ahí se debe ir, pueda que se desvíe. Y esto es una cultura de costa. Tienes el mar, te bañas, hay sol, en fin. Piura, Trujillo versus Cusco o Ayacucho. Entonces, sí me imagino que en el Cusco necesitas tu quero para tomarte tu chicha y en la costa buscas alguna otra cosa, por lo menos bañarte, es más fácil andar sin ropa, etcétera. Muy bien, pero hay otros tipos de características que en alguna manera a mí me importan. La necesidad, porque claro, uno dirá, esto es una expresión moche, pero también tienes, ¿no?, la reproducción de la, ¿no?, de lo vegetal, de las cosas cotidianas. Entonces, aquí un pequeño interludio en relación a la necesidad del ser humano de reproducirse. Ahora, cuando aquí digo reproducirse, por supuesto, no es un juego la doble intención, ¿no? Porque esto es reproducirse. Es un juego a reproducirse como especie, como individuos, como familia, pero también de representarse a uno mismo. Ahora, yo tomo como innato en nuestra especie, y eso viene de la vida, en que la característica de la sustancia viva es la capacidad de reproducir. Y eso desde la hélice doble, ¿no es cierto? Cuando aparece una sustancia que es capaz de reproducirse a sí misma, aparece la vida. Y eso queda, y me disculparán aquí los aspectos un poco cuasi o pseudo filosóficos, porque Freud lo hizo también, ¿no?, en Más allá del principio del placer. Una parte innata de nuestra característica humana es la necesidad de expresarnos de alguna forma, no tan solo con la palabra, contando nuestras historias, pero también de dejar que se vea, ¿no? El querer dejar un rastro. Ahora, nosotros sabemos dos de los principios básicos del inconsciente, ¿no es cierto? La magia imitativa y la magia contaminante. Eso está en toda expresión de pintura, y cuando el hombre de Altamira dibuja un búfalo y a un cazador, ahí se condensan varias cosas. Uno, alardeo, que bien he cazado. Dos, es un deseo para que lo que yo dibujo vaya a ocurrir. Y tres, que mis amigos me digan, oye, qué bonito que está. Entonces hay el principio de control y dominio, de omnipotencia y eternidad, y también el bravo que todos necesitamos, ¿no es cierto? El toquecito narcisista, desde el principio, ¿no? 20.000 años, 30.000 años, muy bien. Entonces, eso perdura. Y aquí vienen dos particularidades a las que me refería. La narrativa, esto es, ¿no es cierto? Estoy cazando un búfalo, que quiere decir
¿Mm? Que el mundo entero para siempre se entere de lo que yo he hecho, y por otro lado, que los dioses me hagan siempre poder hacer esto. Entonces ustedes dirán, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que en esa misma línea, aquí hay un pata que dijo, o una pata, no sé, o los dos, que dicen, mira qué bien lo hacemos, y si ven de cerca, hay una media sonrisa en cada uno de ellos. Qué bien lo hacemos, pero también esto es como quien compra un manual sexual, ¿no es cierto? Esto es cómo se hace. Te has comprado un video, Playboy, porno, pero no es un porno maloso, los hay también. Bestofilia, coito anal, todas esas cosas. Pero básicamente, así como te enseñan a hacer tu sopa en algunos huaucos, o cómo cultivar la papa, o cómo hacer la trilla del maíz, te enseñan un poquito, oye, no, mira, ¿sabes qué? Te ríes haciendo esto, te divierte, puede resultar interesante. A ver, entonces aquí hay, bravo cómo lo hice, y hay también, mira cómo hago, y ahí también aprende a hacerlo, a lo mejor vas a aprender algo. Entonces, esto está, yo creo, innato en toda experiencia humana de reproducción, como una parte natural de nuestra especie de buscar la expresión. Y aquí hay dos puntos que yo hablaba en términos de la narrativa, el cuento. Y vamos a ver de eso después, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una narrativa. Esto no es tan solo una representación de un acto amoroso. Esto es, tú te puedes imaginar cualquier cosa. Son una pareja, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Dónde se conocieron? Hay una narrativa, pero también hay una técnica de reproducción que está, por supuesto, culturalmente determinada. Ahora, pero lo interesante, conversando, digamos, con nuestros colegas historiadores, es que en el Cusco, en la Sierra Sur, nada de esto ocurre. En el relato sí, pero las mujeres no cuentan. Aquí ciertamente es la mitad de la figura. Y el rol femenino era totalmente diferente en la costa norte que en el estado inca y en todas las sociedades andinas. Y eso lo vamos a ver después. Bueno, para primero contestar a Alberto, que me parece que está bien que se interrumpan al momento que piensen que sea necesario. El tema es que hay que buscar los acuerdos en los cuales los arqueólogos y demás especialistas coinciden, ¿no? Están de acuerdo. Hay un acuerdo por el cual la historia cultural del Perú o en general de los Andes se divide en periodos en lo que se llama horizontes e intermedios. Entonces, 1000 años antes de Cristo, existe un primer horizonte, que se le llama horizonte temprano. Y esto es más o menos corresponde, tomó el nombre a partir de Tello en adelante, en base a los descubrimientos en Chavín. Este periodo se caracteriza porque se supone que las formas de Chavín se divulgaron por un espacio mucho más grande de lo que era su lugar de origen, Chavín de Huántar. Y esta divulgación de motivos, de una cierta forma de iconografía, etcétera, no corresponde a ninguna intrusión de carácter político, ni desarrollo militar, etcétera. Corresponde más bien a lo que en general se conoce como una divulgación de un culto. Y este culto tiene unas formas de representación que se dan en espacios mucho más grandes que el propio Chavín o la propia, digamos hoy día, departamento, o como quieren llamarle, región de Ancash. Muy bien. Después de este horizonte de Chavín, que es una expansión de un tipo de motivos, hay un periodo de
fragmentación de este periodo, de este proceso, donde está divulgado el motivo, los motivos de Chavín, que se llama intermedio temprano. El nombre tiene esa simpleza porque justamente esa fragmentación produce distintos momentos en los cuales, y distintas sociedades en los cuales este primer motivo de Chavín se ha dividido y tomado personalidad propia, pero también en sociedades pequeñas, sin que constituyan ni siquiera la divulgación de un culto, o mucho menos de un Estado. Entonces hay estas sociedades, y un ejemplo de eso son los mochicas, otro puede ser Nazca, otro puede ser Huarpa, etc. En el Valle del Rímac se llama Ixpa. Entonces, este periodo, que es relativamente corto pero muy intenso, es sucedido también por otro gran momento en el año 800 después de Cristo, que es el que se llama Horizonte Huari. Y esta es la importancia de Huari, que trastorna con un estilo que ya es una especie de primer round del imperio las otras sociedades pequeñas. A Huari, el Horizonte Huari, sigue, los arqueólogos están de acuerdo también en esto, otro periodo de confusión que se llama intermedio tardío. Ahí tratar de imitar a Huari es el objetivo de todos estos pequeños confederaciones, le dicen reinos, los españoles llaman señoríos, etc. Digamos, esta fragmentación. Entonces hay reinos pugnando por asumir el control de eso. Entonces en Cusco apareció uno, en el norte apareció otro, que era Chimú. Y finalmente, ¿no? Después de este periodo, este intermedio tardío, sigue el horizonte tardío u horizonte inca, que es justamente el que es interrumpido por los españoles y que supone que más o menos unos 200 o 300 años fue dominado por el Cusco, cuya frontera fueron desde Pasto en Colombia hasta el río Maule en Chile. Pero estamos hablando, empezando este recuento del año 1000 años antes de Cristo. Antes hay, por supuesto, sociedades que son cazadores, recolectores o agricultores primitivos. Y sus desarrollos son bien desiguales y, por supuesto, el conocimiento que tenemos de ellos es muy pobre. Si yo presentase ante una audiencia de arqueólogos el caso Caral, con seguridad que tendría, si tengo suerte, la mitad de gente que estaría en total desacuerdo, ¿no? Y Ruth Shadi, que por supuesto colega, a la que quiero mucho, que es muy buena amiga, se encuentra con la misma situación, cualquier otro planteamiento que ya vaya más atrás de los 1000 años antes de Cristo, porque claro, ahí hay que ya no depende tanto del trabajo de arqueología, de estratigrafía, etcétera, etcétera. No. Depende pues de carbono 14, etcétera, etcétera, una serie de fórmulas de investigación que por supuesto son consultadas al exterior y que en este sentido tan territorial del trabajo arqueológico hacen que más o menos cada arqueólogo se sienta muy seguro trabajando en un área bien precisa, pero bien difícil cuando trata de extender sus fórmulas en otras partes. Eso es lo que sucede con Caral y sucederá con cualquier otro espacio en el cual todavía difícilmente se puede llegar a un acuerdo. Si yo seleccioné, con el apoyo de Moisés, el caso de Moche y el caso de las sociedades cusqueñas, es porque primero su desarrollo es paralelo a partir de Huari. Y entonces puedo tener un marco de comparación específico. Si no tenemos el marco de comparación específico, dos sociedades que desarrollan al mismo tiempo y que desarrollan de manera paralela y con las mismas influencias, etc., entonces la comparación sería muy difícil. Entonces, por eso es que se ha seleccionado eso. Bueno, pasemos entonces al... Nos
palabritas sobre... Nada, adelante.